En Chile, cerca de 1 millón de personas trabaja por el sueldo mínimo, es decir, alrededor de 423.000 pesos líquidos al mes. ¿Cómo se vive así? ¿Se alcanza a llegar a fin de mes? ¿Cuál es la realidad de este millón de personas que gana precisamente ese sueldo mínimo? Es lo que vamos a conversar con Gonzalo Durán, académico de la Universidad de Chile, además es parte, ¿no?, de Fundación Sol, uno de sus analistas e investigadores. Bienvenido nuevamente, ahora con pizarra, Gonzalo. Muchas gracias, Freddy. En tu rol de académico también vienes a hacernos esta reflexión también de lo que es un sueldo mínimo y también qué sería un sueldo vital, ¿no?, que es lo que se está pidiendo también para diferenciarlo de un sueldo mínimo. Sí, bueno, lo primero que hay que precisar es que en Chile los sueldos en general y los sueldos mínimos también son sueldos brutos. Por eso que hoy día es de 529 por ley, pero eso hay que descontarle las imposiciones legales, lo que es la AFP, por ejemplo, la salud, el FONASA o ISAPRE, y con eso quedamos en 423 al bolsillo. Entonces la pregunta es, bueno, ¿qué se hace con 423.000 pesos? Uno podría decir, con eso tú tienes que financiar la ida y vuelta a tu lugar de trabajo, porque eso hay que hacerlo rendir con esos 423. Ahí se van al tiro 40.000 pesos al mes. Después, entonces diríamos, con eso nos queda ya cerca de 383.000 pesos, 373 y fracción. Entonces, cuando vamos haciendo la lista, nos vamos a dar cuenta que básicamente en Chile el sueldo mínimo te alcanza para ir y volver al trabajo, para pagar un arriendo básico, digamos, de una habitación y un baño, y finalmente para una alimentación que se cifra en cerca de 70.000 pesos. 70.000 pesos es lo que en Chile es la canasta básica de alimentos con la cual se mide la pobreza. ¿Tú estás hablando de por persona o estás hablando de un grupo familiar? Por persona. O sea, si a esto le agregas que es un grupo familiar o es un jefe o jefa de hogar, esto hay que multiplicarlo por 4. Esto se diluye y por supuesto que no, por 4, claro, sueldo, no vamos a ver que está muy lejos de la realidad. Entonces, esto es lo que podríamos decir un examen de suficiencia. Es decir, qué tan suficiente o no es el sueldo mínimo en Chile, y claramente con esta prueba nosotros estamos dando cuenta que no es suficiente. Y hay 1 millón de personas, tú me decías que trabajan, o sea, cuando decís 1 millón de personas podría ser 1 millón de hogares también. Sí. Que podrían estar viviendo, si es que no, trabaja uno, exactamente, solo del hogar, ¿no? Exactamente, y hay que entender que la política del sueldo mínimo en Chile no afecta solo a este núcleo que podríamos decir es el primer anillo de afectación. Pero también en Chile el sueldo mínimo te afecta otros componentes, como por ejemplo, quizás lo que nos están escuchando en la casa, lo que son las gratificaciones. La gratificación es algo que entrega a las empresas, que está como amarrado al sueldo mínimo. Entonces, cada vez que aumenta el sueldo mínimo, también aumentan o están impactadas las gratificaciones, que es aproximadamente un 25% del sueldo mínimo. Ya, por ejemplo, la gente que trabaja en restaurantes tiene un sueldo mínimo, pero además gana propina, cosas así. Sí, o sea, por ejemplo, podríamos decir una persona que trabaja en un restaurante, el restaurante por las ganancias que obtiene, las utilidades, lo que la ley exige es que esas ganancias las reparta, pero las reparte en función de 4,75 ingresos mínimos al año, y eso se lo suma al salario. Ya. Entonces, con eso vamos a ver que el sueldo mínimo no es una política que afecte solo a las pequeñas empresas, sino que también las grandes empresas se preocupan cuando sube el sueldo mínimo. Claro, estamos hablando de sueldo mínimo, que como tú lo pones ahí en la pizarra, Gonzalo, 423.000 pesos líquidos, ¿verdad? La semana anterior, cuando viniste, hablabas de la mediana, sí, de cuánto gana un trabajadora en Chile, que es cuánto gana la mitad de quienes trabajan en Chile. Podríamos decir que la mitad gana menos de 612.000. Esa es la mediana. ¿Eso es líquido o bruto? Líquido. O sea, son menos de 200.000 pesos de diferencia. Están bastante cercanos, y lo que nos dice la literatura cuando uno analiza esto científicamente se conoce como el efecto faro del salario mínimo. Como que el salario mínimo ilumina el resto de los salarios de la sociedad, y por lo tanto, si tenemos un salario mínimo que es muy bajo, como el caso chileno, lo que va a suceder es que el resto de los salarios de la sociedad van a ser bajos. ¿Cómo se determina un salario mínimo? Esa es una muy buena pregunta, Freddy, porque nuestro primer código del trabajo, por ahí por el año 31, ya en la década del 30, esto no se llamaba sueldo mínimo, se llamaba sueldo vital, en esa época. Ah, sí, ¿eh? Se llamaba así. Ya. ¿Y cómo se determinaba? Decía, bueno,
el sueldo vital va a ser aquel estipendio o remuneración que alcance para que el trabajador y su grupo familiar puedan vivir en dignidad, puedan satisfacer las mínimas aspectos de una vida digna. Y eso tenía mucho que ver con lo que en la época se estaba dando vuelta de la encíclica Rerum Novarum, que si te acuerdas del año 1891, que fue como reacción a lo que estaba sucediendo con el capitalismo. León XIII, creo que de León XIII, exacto. Y León XIII en esa encíclica hablaba del sueldo digno, que básicamente era el sueldo vital, que permitiera a un trabajador y su grupo familiar, en el fondo, salir de la pobreza. La subsistencia también, pero también salir de la pobreza, ¿no? Claro. A escalar un poco en el... Y hoy día ese concepto de sueldo vital, que tenía ese apelativo más moral, si uno quiere, duró hasta la dictadura. Y en la dictadura se eliminó ese nombre y comenzó a llamarse sueldo mínimo. Y ahí entonces se le quita esta apelación de lo vital y comienza la era del sueldo mínimo, que no tiene ningún criterio, como podemos ver, Claro. como de suficiencia. O sea, ¿cómo se calcula hoy, por ejemplo? ¿Cómo se llegó al guarismo 529.000 bruto? ¿Cómo se llegó a eso? Eso es súper buena pregunta, porque lo que sucedió fue que una vez que se acaba la dictadura, teníamos una gran deuda en cuanto a los salarios. Y lo que hace la Concertación en ese entonces es tratar de aumentar un poco eso, pero por inflación, un componente que le llaman de productividad, es decir, si el país, la economía, aquí estamos viendo en pantalla, por ejemplo, en la pantalla lo que vamos a ver es que en el año 71, el valor del sueldo mínimo, lo que te alcanzaba para comprar el sueldo mínimo, recién se recuperó en el año 97. Ah, esto es real, eso está... En términos reales. IPC, etcétera. Exacto. Fíjense lo que significa eso, que hay como más de 2 décadas perdidas. Y eso es un atraso salarial. Ah, mira, el 71 llegó a ese pic. A ese pic. Y el poder de compra, o sea, lo que a ti te alcanzaba en el año 71, lo que podías comprar, ibas al supermercado, comprabas cosas. Llegamos al 97. Recién en el año 97 podías comprar lo mismo. Mira. Y eso, entonces, ahí uno puede ver que, claro, cuando se recupera la democracia, empieza a subir, se empieza a recuperar, pero esa deuda, nadie se hizo cargo de esta gran deuda. Ahora, esto está atrasado 25 años, ¿no? Si tuviéramos que seguir las próximas 2 décadas, ¿cuánto estaría subiendo, bajando? Claro, hay un atraso que uno podría decir, existe un atraso hoy en día en el sueldo mínimo que es como de 25 años, que en el fondo nadie se hizo cargo de esa deuda de arrastre. Ya. Y seguramente si alguien se hubiera hecho cargo de esa deuda de arrastre, el salario mínimo estaría mucho más cercano a un criterio de suficiencia. Y podríamos decir, efectivamente, hay una realidad entre lo mínimo que se necesita para vivir, pero hoy en día no. Profesor Durán, usted nos trajo otra interesante gráfica, ¿no? Que es comparativa de cómo vivían los países europeos cuando tenían el mismo PIB de Chile. Sí. ¿Qué significa esto? Esto, por ejemplo, típicamente se nos hace la pregunta y uno dice, bueno, el salario mínimo hoy día, por ejemplo, en Alemania, en Holanda, y vemos que esos salarios mínimos pueden ser de 2 millones de pesos. Uno dice, pero es que ¿cómo te vas a comparar con Alemania si Alemania es un país que tiene una economía mucho más potente? Entonces la pregunta es, bueno, ok, no nos comparemos con el Alemania del 2025, comparémonos con el Holanda, la Bélgica o Estados Unidos del año en el cual tenían el mismo PIB per cápita que hoy día tiene Chile. Hagamos esa comparación, hagamos un viaje en el tiempo. Entonces, por ejemplo, la barra que es la más grande dice NL 1985, esa es la barra de Holanda. ¿Qué significa eso? Que Holanda en el año 1985, fíjense ustedes, en el año 85 tenía el PIB que hoy día tiene Chile. Con el mismo PIB, tenía 3,7 veces más el salario que mínimo. Chile. O sea, serían 1,5 millones. Claro. Chilenos, digamos. Exacto. Entonces lo que nos muestra esto es que efectivamente la fijación del salario mínimo es una cuestión, obviamente, es normativa, cultural, es lo que decidimos como país como el piso mínimo. Y esa discusión en Chile yo creo que está pendiente. Oye, sí, Gonzalo, el PIB indica Producto Interno Bruto, ¿no? Sí. Ya, lo que se produce finalmente en un país, la plata que hay, y per cápita es por cabeza. Sí. Si uno hiciera el análisis, ¿no? De ¿cuánto ganaría cada uno de los chilenos si fuera todos ganáramos lo mismo, de acuerdo a ese PIB? ¿En cuánto sería más o menos para entender un poco esta mecánica de la concentración o no de la riqueza? Claro, si hiciéramos ese ejercicio estaríamos hablando de que cada persona tendría que recibir algo así como 1
1.600.000, 1.700.000, pero por persona. Por persona. Claro. Por persona. O sea, un grupo familiar sería Claro, eso lo multiplica al tiro por la gente. cantidad de habitantes. Claro, porque es todo lo que produce el país dividido por la cantidad de habitantes, tabula rasa, digamos, así como Claro. todo igual, ¿o no? Claro, aquí siempre se ocupa, ¿no es En un cierto? mundo hipotético me refiero, ¿no? El tema, ¿no es cierto? Esta frase que decía Nicanor Parra, hay 2 panes, somos 2 personas, yo me consumo los 2 panes, tú no te consumes ni uno, consumo promedio, 1 par por persona. Claro, un Y papel tú, por cápita. y tú no comiste nada. Ya, perfecto. Sí, por básicamente te hago esta pregunta porque para diferenciar entonces qué sería el sueldo mínimo del sueldo llamado vital, ahora, hoy en Chile, ¿no? O lo que se quiere apuntar al sueldo vital. ¿Qué significa esto? Estos 750.000 brutos, me imagino, ¿no? Sí, sí. Bueno, la propuesta de sueldo vital es una propuesta que surge de la Central Unitaria de Trabajadores. La proponen en abril más o menos de este año en el marco de la discusión por el salario mínimo que se discute todos los años. Y ellos dijeron que el sueldo mínimo debería apostar a ser un sueldo vital, para poner de nuevo, ¿no es cierto?, este apelativo de lo vital, en darle más densidad a la discusión. Y ellos estimaron eso porque hay un observatorio que está montado entre los empresarios, los trabajadores, que están siguiendo como este tipo de antecedentes, y ellos dijeron que eso sería como una estimación de lo mínimo necesario. Ahora, es interesante porque un criterio como técnico que uno podría decir, ¿cómo podemos resolver esto de cuánto es lo mínimo? ¿Quién define cuánto es lo mínimo? Porque tú me puedes decir un patrón de consumo, yo te digo otro. Y entonces para eso yo creo que una forma relevante o que se puede hacer es ver las líneas de pobreza que establecemos como país, con la cual se calcula la pobreza en un país. Porque eso es como un umbral que estamos de acuerdo, que como sociedad estamos más o menos compartimos. Sí. Entonces, hoy en día hay que entender que la pobreza en Chile está mal medida. ¿Ya? Hoy día se nos dice que la pobreza es de un 6,5%, menor a Canadá, menor a Estados Unidos, está mal medida. Por eso el presidente de la República convocó una comisión experta para que modificara los parámetros con los cuales se mide la pobreza. Y esa comisión ya entregó las recomendaciones. Y la recomendación nos dice lo siguiente, que para el caso de los hogares que arriendan, que son arrendatarios, la línea de pobreza para 3 personas sería 850.000 pesos. Eso del grupo familiar. Del grupo familiar de 3 personas. Yeah. Entonces, si tenemos ese referente, uno podría decir lo siguiente, salario mínimo para una persona, entendiendo que no vive sola, por ejemplo, sí. Salario para un grupo de 3 personas, podríamos definir que eso fuese el criterio de suficiencia, es decir, ahora, salario mínimo debería ser 850.000 pesos hoy día. Ahora hay voces muy respetables y atingentes, ¿no? Que vienen básicamente de las pymes, ¿no? De las pequeñas empresas, sí. Que pucha que cuesta llegar a fin de mes, pucha que cuesta pagar el sueldo, ¿no? Y si le subimos el sueldo mínimo a las pymes de verdad me refiero, ¿no? Sí. Eso podría ser la quiebra de varias de estos pequeños empresarios, ¿no? De todas maneras, claro. ¿Qué le puede decir el Estado, por otro lado, a empresarios de las pymes que sufren esto? Yo creo que ahí hay una discusión de fondo, Freddy, porque la discusión tiene que ver con el corto, mediano y largo plazo. En ese tipo de argumentos, si uno sigue la lógica, uno podría decir, pero entonces estamos de acuerdo en que hayan empresarios o empresarias que generen un emprendimiento, sea cual sea el emprendimiento, pero que lo hagan a costa de pagar sueldos de hambre o sueldos de pobreza. Como sociedad, ¿queremos ese tipo de emprendedores? Ese podría ser un camino. Alguien podría decir, bueno, pero es que ya están en esa. ¿Cómo se resuelve? Entonces ahí yo creo que lo importante es que podamos sacar de la competencia los sueldos. ¿Ya? ¿Qué quiere decir eso? Que la competitividad que buscan las empresas, ¿qué significa competitividad? Significa cómo podemos ofrecer un servicio a menor precio para que te lo compre más gente. ¿Cómo tú bajas el precio de un producto? Que no sea a costa de pagar salarios miserables, sino que sea por otra vía. Por ejemplo, a través de innovación tecnológica, a través de transferencias que pueden hacer ciertas redes entre las empresas más pequeñas y las empresas más grandes. Tú sabes hoy día que las empresas grandes tienen tanto poder como oligopólico que le pagan a las pequeñas en 90, más de 90 días.
y eso te afecta, O sea, podrían haber te asfixian. políticas de Estado para que apunten a ayudar, me imagino, a esas personas también, ¿no? Claro, que sean políticas que se alejen del tema del salario, Ahora, sino que apunten a que ganen competitividad, pero por otra parte, no por el salario. Claro, hemos aprendido también, Gonzalo, que la economía es circular, o sea, una cosa afecta a la otra y así se va dando esto como una seguidilla de naipes, ¿no? De castillos de naipes que se van desmoronando, ¿no? El efecto dominó. Efectos dominó, claro. Entonces, cuando nosotros elegimos como país de una manera ideológica no ser industrializado, sino que vender servicios, fruta y piedra, ¿no? Como ven prácticamente nuestra malla productiva del día de hoy. ¿Eso cómo afecta también? Claro, eso sin duda versus afecta, países Freddy. industrializados. Eso afecta porque en el fondo hablábamos del PIB, ¿no es cierto? Y en el PIB, por ejemplo, tú sabes que en la minería, que es uno de los principales motores del PIB, vamos a ver que de cada 100 pesos que se producen en la minería, 90 pesos se los queda el capital. Los dueños de la empresa se quedan con el 90% de la torta minera que se produce. Y ese 90%, la mayoría se va para otros países, no se queda acá. Entonces, si es que efectivamente tú pagaras mejores salarios, lo que generaría era un dinamismo interno. Y eso mismo empezaría a reactivar la economía, el consumo. Perfecto. Y eso también te afecta como efecto de segundo orden a las pequeñas empresas que ahora les van a comprar más, etcétera. Sí, por último, Gonzalo, veamos un ejemplo del barrio, ¿no? Para no irnos a Europa nuevamente, ¿no? Sí. Y tú trajiste uno muy interesante que tiene que ver con Uruguay. Sí. Y esta recuperación del salario mínimo a través de los sindicatos y la negociación colectiva sectorial. ¿A qué se refiere eso? Bueno, esta es una investigación muy interesante que hizo ahí un colega, y lo que nos está mostrando es que el salario mínimo en términos del poder adquisitivo en Uruguay venía en caída libre desde la dictadura militar, que para ellos también sucedió en el año 73, y lo que pasó fue que se atacaron a los sindicatos, a la negociación colectiva, lo que también pasó en Chile, iba en caída libre. ¿Hasta cuándo? Hasta el año 2005. ¿Qué pasó en el año 2005? Asumen los gobiernos del Frente Amplio de Uruguay y ellos deciden que la negociación colectiva tenía que volver a ser por sector económico, porque antes era por empresa, como en Chile. Y ellos dijeron, no, queremos negociación colectiva por sector económico, sectorial o por rama de actividad. De inmediatamente, lo que podemos ver en el gráfico es que el salario mínimo empezó a recuperarse, y la negociación colectiva subió casi al 100% de los trabajadores. Esto está hasta el 2019, ¿no? Después hubo gobiernos de derecha que mantuvieron esto. Sí. Exactamente, después lo mantuvieron y uno podría actualizar el gráfico y vamos a ver que tiene efectos que mejoran en el fondo la calidad de vida de los trabajadores, mejoran la distribución de ingresos, que es algo muy importante, ¿no es cierto?, para el caso de nuestro país. Somos el país más desigual de América Latina, el continente más desigual. Perfecto. En resumen, profesor Durán. En resumen, ¿qué pasa con el sueldo vital? Y porque también es una materia de discusión ahora en elecciones, sí, también, ¿no? Hay la aplicación del sueldo vital. Las noticias no son muy alentadoras porque en este poco tiempo que se ha debatido ya no se llama sueldo vital. ¿Ah, no? No, ahora se llama ingreso vital. Hay una diferencia entre ingreso y sueldo. El sueldo lo pagan las empresas. El ingreso puede pagarlo la empresa, pero también el Estado, a partir de que nosotros recibamos transferencias del Estado. Entonces, como que le están pasando la pelota, por así decirlo, la responsabilidad de que el Estado subsidie a las empresas que no pueden pagar esos sueldos, que podría tener cierta lógica. Pero por otra parte, cuando nosotros comparamos la línea de la pobreza que hablábamos de los 850.000 pesos, los 650 se transforman en 600.000 pesos líquidos. Ya. Y eso comparado con los 850 nos va a dar una suficiencia del 71%. Por lo tanto, perfecto. Disculpa, sigue siendo insuficiente. Pero espérate, 600.000 líquidos, cuando trabajan, no sé, padre, madre, en un hogar de 4, ¿alcanza 1,2 millones de acuerdo a estos guarismos que tú? Claro, ahí el cálculo estaría como ras. Pero ahí el problema es que, ¿qué pasa si trabajan los dos padres? Como que eso también entra en otro tipo de discusiones. Claro, esos sociales, digamos. ¿No es cierto? Discusiones sociales, como por ejemplo, ¿qué pasa con el cuidado? ¿Qué pasa también con la crianza? Etcétera. Cuando hacemos estas comparaciones, por ejemplo, con otros países, es súper importante tener eso a la vista,
porque no es solo comparar el sueldo mínimo, también hay que comparar el sueldo social. En Uruguay, por ejemplo, tienen un sistema de cuidados que es mucho más avanzado que lo que existe en Chile y tienen ese salario social que en Chile no lo tenemos. Por lo tanto, nuestros 423.000 pesos actuales se ven mucho más exigidos porque tienen que pagar lo que en otros países no se paga. Claro, tiene que ver también con qué entendemos por crecimiento. Exacto. Si solamente un balance o también hay un crecimiento social dentro de la economía y de los países, ¿no? Exactamente, de las sociedades. Freddy. Muy bien, interesante, Gonzalo, ¿eh? Muchas gracias por haber venido a nombre del equipo, ¿no? Por esta explicación que nos está dando. Un tema clave para entender dentro del debate presidencial también, ¿eh? Así es. Muchas gracias, Freddy. Hasta la próxima. También gracias por la sintonía. Recuerda, nuevo horario, 23:30 para el Living Ciudadano, horario de verano. Cambió el reloj, también cambió el reloj en Vía X, 23:30 para stock disponible. Nos encontramos mañana nuevamente. Chao, chao.